Hola, ¿cómo están mis queridos no pertenecientes? Pues estamos en una emisión más desde el alma. Y bueno, el día de hoy no tengo invitado. Decidí que hace mucho tiempo que no hacía un video yo directamente con ustedes, como lo empecé a hacer al inicio. Quiero tocar un tema que desde hace tiempo tenía el deseo de compartir con ustedes. Me inspiro en un libro de un señor llamado Gaston Bachelard, que fue un filósofo, un poeta, un físico, un crítico literario, entre muchas otras cosas, que nació a finales del siglo XIX y murió en el siglo XX. Él hizo grandes aportaciones en todos estos campos. Leí hace relativamente poco un libro de él que me gustó mucho, que se llama La poética del espacio, un libro relacionado a qué significa el espacio para los seres humanos y muy concretamente qué significa el espacio del hogar, de la casa. Me parece que es un tema súper rico, que me gustaría compartir con ustedes porque creo que a partir de eso que llamamos hogar, no importa qué tan ricos o pobres sean nuestras familias o el origen de donde vengamos, todos tenemos un origen que consideramos un hogar, ¿no? No estoy hablando del espacio físico en una cuestión material, sino lo que simbólicamente representa para cada uno de nosotros. Por eso no hablo de una casa como un espacio donde solamente dormimos, comemos, sino como ese hogar, ese constructo de pertenencia, de intimidad, ese espacio donde traspasada una puerta nos sentimos con la confianza de ser nosotros en todos sentidos, ¿no? Estarán de acuerdo conmigo que cuando uno sale de eso que nosotros llamamos hogar, de ese primer hogar, normalmente solemos ponernos máscaras. Queramos o no, hagan ese ejercicio por favor el día de mañana, después de que vean este video, cuando salgan a sus trabajos, a la tienda, a la escuela, a lo que sea, piensen un momento si no hay un poco de cambio, ¿no? Como si tuviésemos que ponernos una especie como de armadura protectora. Digo, ahorita que estamos en esta época de pandemia, bueno, el simple hecho de tener que ponernos un cubreboca, una máscara, ya nos habla, ¿no? De una protección muy concreta de este momento, pero supongamos que no existiera la pandemia y que saliéramos en nuestra rutina cotidiana, ustedes observarían que inconscientemente ponemos máscaras. Eso es normal, es decir, lo hacemos todos porque utilizamos distintas máscaras dependiendo del ambiente en donde estemos, ¿no? Si estamos en el trabajo, si estamos en un ambiente escolar, si estamos con nuestra pareja, si estamos con nuestra familia de origen, si estamos con nuestros hijos, con nuestros amigos, en la calle, ante extraños, etcétera. Es normal. Sin embargo, parece que cuando nosotros traspasamos esa puerta y regresamos a lo que consideramos el hogar, nos sentimos despojados de las máscaras. Me gustaría partir primero de esta idea de hogar como el primer nido que habitamos. Recuerden que para todos es una experiencia muy traumática, queramos o no, el dejar el espacio de nuestra madre donde somos gestados durante 9 meses, donde es un lugar caliente, donde no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir alimento, donde no tenemos que hacer absolutamente nada para sentirnos en casa. Entonces el nacimiento es una gran crisis porque somos expulsados de ese espacio paradisiaco, ¿no? Y cuando llegamos a este mundo, los brazos de nuestra madre o la figura materna o quien funge como ese espacio de ese ser de contención, se vuelve nuestro hogar y ese espacio donde está esa persona, esa calidez donde recibimos amor, cariño, alimento, protección, cobijo. Por ejemplo, los nidos de los pájaros, ¿no? Cómo estos animalitos poquito a poco van construyendo con pajitas el nido y reciben a sus hijos para cuidarlos, para protegerlos. Simbólicamente para nosotros la casa es un nido, nuestro primer contacto con el mundo. Me gustaría que hiciéramos un viaje hacia la niñez y que recordáramos
eh, cómo nos levantábamos en nuestra casa, cómo había una rutina, cómo había olores muy peculiares, ¿no? Que pueden ser, no sé, los aromas de nuestra madre, de nuestra abuela, de alguna tía cocinando, los olores a lo mejor del jardín que tenía nuestra casa, o si alguien fumaba, si alguien usaba un perfume determinado, todo esto se va quedando en nuestra memoria, ¿no? En nuestra memoria corporal, en nuestra memoria psíquica, en nuestra memoria emocional, olfativa, gustativa. ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo, ¿no? Yo soy una persona de muchos recuerdos, a mí en lo particular, por ejemplo, tengo mucho contacto con los olores, el oído y el gusto, ¿no? Por lo general siempre le digo a mi esposo que le comparto, ¿no? Mira, este alimento eh, me lo hacía mi abuela, ¿no? Trato de evocarlo tal cual ella me lo daba. Yo conviví mucho tiempo de niña con mi abuela materna y para mí su casa era una extensión de mi hogar. Entonces, los sabores me recuerdan mucho mi hogar primario, los olores, ¿no? No hablo solo de perfumes, incluso, por ejemplo, a veces huelo a algunos adultos mayores y me recuerdan un poco el olor que tenía mi abuela, los cigarros que fumaba mi madre, los cigarros que fumaba mi abuela, el café fuerte que tomaba todas las tardes, eh, la música. Yo crecí viendo películas del cine de oro mexicano de los 40, 50. Sale la de picadillo. 9 millones de jamón, señorita, aquí la tiene. Son 2.50 de eso, joven. Usted quería 2 de chorizo, aquí le tiene. Sale la de 2. Se me hace tarde. Un momento, está primero el señor. 2 de carnitas y una de jamón. ¿Y qué pasó pues con las 2 de picadillo? Son 2 de carnitas, una de jamón y 2 de picadillo. De veras ya se me olvidaban las de picadillo. Bueno, 5, 70 y 5. ¿Usted? Igualmente, muchachos. Ay, don Chente, quiero 4 tortitas De aire, Petrita. Solo que sean de aire. Ya sabe que a estas horas no nos queda ni una migaja. Ya me lo imaginaba yo. Ni modo. Buenas noches. Buenas las tengo usted, Petrita. Entonces cada vez que escucho boleros o música de esa época me conecto con mi niñez y me siento en un hogar. XEJPAM, el fonógrafo, 1150 kHz, 50.000 watts de potencia radiada desde la Ciudad de México. Somos Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. El fonógrafo. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Seguramente si ustedes hacen ese ejercicio, inmediatamente hacemos un viaje y volvemos a ser esos niños, esos pequeños o esas pequeñas que pasaban tiempo en casa. ¿Cuántos de nosotros no, mientras nuestras madres o abuelas cocinaban, teníamos que hacer la tarea y de fondo escuchábamos una canción? Y a veces incluso hay momentos en donde nos sentíamos aburridos. Yo creo que todos tuvimos momentos en donde no teníamos nada que hacer y sin embargo era fabuloso empezar a encontrar los resquicios de esas casas, ¿no? La casa de la abuela, incluso nuestra propia casa. Todos los papás y todas las abuelas, no me dejarán mentir, siempre tenían espacios prohibidos donde no podías entrar, ¿no? Cajones, baúles, roperos, closets. Y bueno, uno de niño era muy interesante a veces transgredir esas reglas y empezar a descubrir las cosas
que para uno eran una novedad, ¿no? Ustedes observan a cualquier niño y la cara de asombro que cualquier niño pone ante objetos nuevos, olores nuevos, esa capacidad de asombrar que muchos adultos a veces solemos perder, que ojalá no la perdiéramos, pero desafortunadamente eso es muy común. Las casas se convierten también en nuestros universos. Las casas se convierten en nuestra cosmogonía, donde aprendemos reglas, leyes, valores, formas que cuando salimos de esa casa y empezamos a habitar el mundo. A lo largo de los diferentes videos que he estado haciendo durante el año, hemos hablado de muchísimos temas, hemos hablado de trastornos alimenticios, de adicciones a sustancias, hemos hablado de trastornos como el trastorno límite de la personalidad, problemas con personas que tienen discapacidad y los temas emocionales que pueden tener, etcétera, etcétera. Pero todos, independientemente de la problemática emocional, física, mental que traigamos, venimos de un origen. Y por eso para mí era importante hacer este video sobre el hogar, porque todos venimos de un origen que consideramos un hogar, en donde se fundamentan las bases, donde están nuestras raíces, porque yo considero que cada uno de nosotros somos como un árbol que empieza como una semillita que va generando a lo largo del tiempo y con mucho esfuerzo y con esa alimentación y esa nutrición y ese calor y ese cuidado y el tiempo, se generan las raíces. Esas raíces que se van haciendo fuertes, muy fuertes. Yo no tengo una especialidad en árboles, pero me di a la tarea de buscar un poquito cómo funcionan los árboles para un libro que escribí hace algunos años. Y me pareció muy interesante ver que las raíces de los árboles, dependiendo de la clase de árbol y el suelo en el que estén enraizados, sus raíces pueden llegar a ser enormes, enormes, profundas. Cualquiera que viva en una ciudad como la de México, por ejemplo, se dará cuenta que hay calles donde los árboles, sus raíces son tan grandes y tan fuertes que revientan el concreto, el cemento de las aceras, de las calles, ¿no? El tema es que no solo es hacia afuera, hacia adentro las raíces pueden ser muy largas. Incluso las épocas en donde no hay lluvia, esas raíces son las que se encargan de nutrir y son las reservas que se encargan de nutrir a los árboles en época de sequía, ¿no? Eso me parece maravilloso porque para mí el tronco somos nosotros, cómo nos vamos desarrollando, y todas las ramas que se van bifurcando son todos los posibles caminos que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y bueno, evidentemente las hojas o los frutos pues son la cosecha de lo que cada uno siembra en esta vida, porque yo estoy más que convencida que todos venimos a hacer algo. Por pequeña que parezca nuestra misión, todos venimos a aportar algo a este mundo. Entonces, la parte de las raíces me parece fundamental, ¿no? Cuando estamos mal, ya como adultos, cuando somos personas independientes, idealmente, etcétera, cuando estamos en una crisis, a veces regresar a esas raíces como los árboles, a veces regresar y podernos nutrir de esas reservas que nuestra familia de origen, que nuestro hogar tienen, nos ayudan a sostenernos en momentos de crisis. Es maravilloso cómo podemos recurrir al recuerdo y a través del recuerdo volver a ese hogar primario, a esa calidez, a esos olores, a esos sabores, a esa vocación de lo que nos dio contención y protección y nos hizo sentir seguros en este mundo. Por eso es que el hogar primario, el hogar de origen, es tan fundamental en la vida de todos. En general, yo escucho a muchas personas que siempre tienen recuerdos, aunque sea pocos, algunos muchos, ya dependerá del caso de cada persona, pero es maravilloso ver cómo todos tenemos recuerdos a través de todas estas memorias de nuestros sentidos que nos conectan con el pasado y que nos contienen cuando estamos en crisis. Y esto es fundamental porque como a los árboles,
cuando hay momentos de sequía, momentos de inestabilidad, es lo que nos permite seguir en el mundo. Es ahí de donde surgen los valores fundamentales, es ahí donde se empiezan a construir las bases para lo que luego, ya como adultos, con libre albedrío, con pensamiento propio, tomaremos nuestras propias decisiones, pero todos venimos de un origen de donde nos nutrimos, de donde parten nuestras ideas. Nadie llega por generación espontánea, ¿no? Que nos va sumando para que luego con todo eso nosotros nos desarrollemos y seamos los seres que cada uno de nosotros quiere ser, ¿no? O sea, nadie viene de la nada, ¿no? Todos traemos influencias de otros y eso es lo que me parece fundamental de hablar el tema del hogar, ¿no? En el hogar encontramos simbólicamente encontramos muchos espacios y muebles, objetos que tienen mucha implicación en nuestra vida psicológica. Por ejemplo, pensaba en los armarios, closets, roperos, como les decían antes, incluso cajones, esta especie como de cajones con cajoncitos más pequeños, donde se guardan objetos de valor, ¿no? Donde se guardan cartas, donde se guardan fotografías, donde se guarda ropa, flores secas, objetos queridos de nuestro pasado que nos recuerdan de dónde venimos. Todos hemos alguna vez hurgado en un cajón de recuerdos de algún familiar y nosotros mismos vamos construyendo el nuestro, ¿no? Y es maravilloso cómo a través de un objeto que encontramos en alguno de estos muebles de tipo cofre, que tienen toda la intención de guardar intimidades, ¿no? Cómo nos conectamos con esa vivencia que tuvimos con esa persona. A veces lloramos, a veces reímos, a veces se nos inunda el corazón de emociones, ¿no? Y es maravilloso cómo los seres humanos estamos muy conectados con este tipo de objetos, ¿no? Conscientes o no, en todas las casas existen por lo menos una caja de cartón donde hay este tipo de recuerdos y nos conectamos, como si el alma supiera que requerimos de un espacio íntimo donde podamos acudir para recordar todo lo que hemos vivido y cómo nos hemos ido construyendo para ser lo que hoy somos. O incluso cuando nos sentimos perdidos podemos recurrir a ello y respirar y tomar un poco de nutrición de todos esos buenos momentos que nos dieron esos objetos simbólicos. Me gustaría hablar también de aquellos espacios, esos rincones, todas las casas, por pequeñas que sean, por humildes que sean o grandes que sean, tienen recovecos, tienen rincones, tienen espacios donde los niños solemos irnos a resguardar, queremos descubrir o donde simplemente nos escondemos para estar con nosotros mismos. Yo no sé, creo no ser la única y estoy segura que la mayoría cuando éramos niños recordarán que a veces te metías en algún rincón, debajo de la cama, dentro de un closet, en una esquina, para estar contigo mismo, ¿no? Sin tiempo, sin nada más que tú y tu interior, tu imaginación, tu propio universo, universos donde construimos las cosas que queremos ser, las cosas que anhelamos, las cosas que soñamos y que queremos salir a hacer en el mundo, ¿no? Otro mueble que me parece maravilloso es la cama. En la cama suceden todos los actos y todas las emociones. En la cama se concibe el amor. En la cama dos personas se aman, se entregan. En la cama se llora, en la cama se descansa, en la cama a veces se muere y se termina la vida. En la cama se sueña, en la cama muchas de nuestras ideas maravillosas se gestan recargados en una almohada soñando, ¿no? ¿Cuántas veces los que hemos tenido la posibilidad de tener cerca de nuestra cama una ventana y podemos mirar el cielo, no nos sorprendemos y empezamos a
a ir a todas las posibilidades de las cosas que queremos hacer, ¿no? Y bueno, no se diga la cocina es el espacio de nutrición principal para el cuerpo y para el alma. Como yo les decía, en la cocina y en alguno de los videos que hice hablando de la comida como símbolo de comunión y de amor, en la cocina se gestan ilusiones, emociones, la familia se reúne, se conversa, se cuentan historias. Y bueno, eso me parece lo más rescatable de cuando hablamos de hogar, ¿no? Ahora bien, existe la contracara de la moneda, porque bueno, toda la vida tiene sus claroscuros. Desafortunadamente, no siempre el hogar es un sinónimo de bondad y de protección. Desafortunadamente para muchas personas, lo que tendría que ser considerado como su hogar originario les trae evocaciones y recuerdos dolorosos, ¿no? Sabemos que todas las familias en mayor o menor grado son disfuncionales por naturaleza, porque los seres humanos somos disfuncionales por naturaleza, lo que cambia es el grado y la posibilidad que tenemos de manejar esto. Sin embargo, cuando somos niños, cuando somos pequeños, que somos como una especie de masa donde cualquier suceso se nos queda impregnado para bien o para mal, las huellas de la infancia son fundamentales para el desarrollo que vamos a tener como adultos. Y en ese sentido, desafortunadamente, la evocación de un hogar, de ese hogar primario, de ese hogar inicial en donde llegamos, no siempre es sinónimo de calidez para todas las personas o no en su totalidad, ¿no? Normalmente cualquier terapeuta lo sabe, siempre cuando se tocan estos temas de la infancia con alguna persona que trae crisis de vida, trastornos mentales, etcétera, podemos encontrar donde de pronto ese hogar se fractura, donde de pronto el hogar puede ser sinónimo de violencia, puede ser sinónimo de transgresión, de amargura, de tristeza, de violencia, de odio, de ira, de rencor, de olvido, de hambre física, pero también de hambre emocional, de alimento para el alma. Muchas veces el hogar, o lo que tendría que ser el hogar, puede convertirse en una cárcel para las personas. Hay personas que deciden dejar sus hogares a muy temprana edad, huyendo, pensando que la calle es mejor o que cualquier lugar es mejor que el hogar, porque lo que han encontrado ahí no se asemeja a nada de lo que les comenté al principio sobre el amor y la protección. Desafortunadamente hay muchos pequeños, muchos adultos hoy que vienen de orígenes muy dolorosos y entonces el simbolismo del hogar los marca en un sentido negativo. El simbolismo de lo que sería un espacio de protección se convierte en un espacio de dolor, en un espacio que agrede, en un espacio hostil. Y hay muchos mecanismos de defensa que las personas podemos tomar. Una de las cosas que me gustó mucho de este libro de la poética del espacio de Bachelard es cuando habla de la concha, ¿no? Haciendo una especie como de analogía con los caracoles o con las almejas, ¿no? Como siendo, por ejemplo, todos estos moluscos que tienen, o animales que tienen un cuerpo muy vulnerable. Pongo el ejemplo del caracol porque cuando no tienen construido y cuando aún son pequeñitos y no tienen este caparazón, son muy vulnerables, como la mayoría de los niños, ¿no? Los niños, a diferencia de los adultos, no tienen tantas caparazones, ¿no? Ellos son más espontáneos, más libres, pero cuando el medio es hostil, tienen que empezar a construir adentro de sus propios hogares muchos caparazones para poder sobrevivir. Es un tema de supervivencia.
Y entonces, paradójicamente, construyen una concha tan gruesa y tan dura que los va acompañando en su vida, que cuando son adultos les cuesta a muchas personas mucho trabajo contactar con otros seres humanos, porque tienen terror a abrir esa vulnerabilidad, porque tienen terror de que al quitar esa enorme concha o caparazón que han construido a lo largo de su vida por un tema de supervivencia y de protección, al mostrarse tal cual son, vuelvan a ser heridos, ¿no? Y bueno, nuevamente encontramos en muchos espacios terapéuticos a la gente tratando de encontrar el amor, pero al mismo tiempo sin querer perder ese caparazón, ¿no? Y es ahí donde vienen muchas de las problemáticas de relación, por ejemplo, en pareja, con los hijos, ¿no? Te amo, pero no sé cómo decírtelo porque si me quito el caparazón siento que me deshago por mi propia historia. Y algo que puede ser aparentemente protector también puede ser limitante y puede aislarte de la posibilidad de convivir y de disfrutar de un montón de cosas. Lo más triste es cuando este caparazón se construye y se tiene que construir adentro de tu origen y de tu hogar primario, porque eso quiere decir que muy probablemente es tan hostil el ambiente que desde ahí te tienes que construir porque de otra forma no sobrevivirías. Es complicado crecer como adultos y llevar esas huellas o esas heridas que pueden generarse en el hogar primario. Porque esas huellas, para bien o para mal, nos acompañan toda la vida. Como dije al principio, pueden convertirse en un refugio, esos recuerdos, porque aunque la casa físicamente ya no esté, haya desaparecido, la hayamos vendido, esté destruida, estemos muy lejos, emocionalmente nos conecta. El tema es cuando esa casa o ese hogar primario nos conecta, pero con la parte jodida, con la parte herida, con la parte oscura, ¿no? Me parece que en la mayoría de los casos, o el caso más estándar es que el hogar es ambas, ¿no? Tiene huellas de ternura y de contención y tiene huellas de dolor. El tema, por supuesto, y en los casos específicos, es cuando el hogar pesa más el porcentaje de dolor que el porcentaje de placer o de protección que nos puede dar, ¿no? Me parece que a veces no nos tomamos el tiempo suficiente para pensar un poco cómo fue construido ese hogar. Sin embargo, es ahí donde se gestan todas las cosas que se van mezclando en nosotros para los adultos que vamos a ser, ¿no? Y todavía más importante aún es que ese hogar primario, ese hogar de origen, es el que pone los cimientos para los hogares de nuestro futuro, para el hogar que construiremos con una pareja, con amigos, con nuevas familias, con nuestros hijos, con nuestras mascotas. Por eso es que es tan importante hablar de ese hogar de origen, ¿no? Incluso pensaba en aquellas personas que crecieron quizá en orfanatos o en casas de asistencia. Aún así, estoy segura que para ellos, al menos una pequeña parte debe de evocarles algún recuerdo bueno de esa casa de asistencia, de esa pequeña habitación compartida. Es decir, no importa, por eso yo decía al principio que no importa qué tan ostentoso o sencillo haya sido esa casa. Hay quienes crecimos en una ciudad, por ejemplo, hay quienes crecieron en el campo, los que crecimos en ciudad, a veces en casas pequeñas o en departamentos que están pegados unos con otros. La dinámica son distintas, ¿no? Hay más gente, hay más ruido, hay más caos, y sin embargo, aún así, los recuerdos de protección y de calor se construyen, porque no tiene que ver tanto el espacio físico como la calidez que haya dentro de ese espacio.
que no siempre, insisto, te lo da necesariamente una madre o un padre, eso es lo ideal, pero vuelvo a insistir, hay personas que no tienen la fortuna de tener a sus padres físicos y sin embargo habrá figuras que funjan como madre o padre y a quienes les tendremos siempre un cariño y un afecto especial por lo que nos dieron, la forma en que nos nutrieron, porque esto es fundamental para todos, ¿no? Ahora bien, bajo esta dinámica del adentro y el afuera, adentro del hogar, del nido de protección y afuera, las puertas son simbólicas, ¿no? Son como los umbrales, las puertas y las ventanas es como esa zona límite, esa zona liminal que nos conecta con otro mundo, con otros universos. Dentro de la misma casa, las familias, por ejemplo, que tienen casas más grandes y que cada quien tiene una habitación, cada cuarto es un nuevo universo. No sé, las familias que tienen hijos más grandes, más pequeños, a veces hay cuartos que están prohibidos o cuartos que se traspasan y tienen toda una cosmogonía de cada una de las personas que la habitan, ¿no? Y no se diga cuando la puerta o la ventana es la que conecta hacia afuera. Esas puertas o esas ventanas se pueden convertir en algo anhelante, porque quieres salir al mundo y probar y experimentar, y también se pueden convertir en algo que nos dé muchísimo miedo, ¿no? ¿Cuántas personas desde hace muchos años, y hoy con la pandemia es algo que vemos cada vez más, ya no quieren salir de sus casas, es más, ni siquiera de sus habitaciones? ¿Cuántas personas tienen tanto miedo de sentirse vulnerables ante el mundo que está allá afuera que prefieren quedarse dentro del resquicio de sus casas, de sus hogares, de sus cuartos, sin esta posibilidad de interactuar con otros seres humanos? Quería compartirles esto que desde hace tiempo traía la intención de expresarles. Me parece que el hogar es el fundamento de muchísimas cosas que seremos de adultos. Para concluir, solo me gustaría decirles a estas personas que a veces toman la decisión de ya no querer salir, que lo trabajen, que traten de darse una oportunidad, que sí, que el mundo es complejo, que sí, que a veces no siempre lo que encuentras afuera es maravilloso, pero también dentro del hogar se pueden vivir grandes infiernos. El infierno está dentro de nosotros mismos y el paraíso también. Sé que no es fácil para las personas que de verdad viven con miedo a salir y que consideran su hogar, protección, su muralla, su universo. Ninguna de las polaridades, irnos a los extremos, por lo general no siempre nos lleva a nada bueno, dado que nos falta experimentar el otro lado de la moneda, ¿no? Tratar de encontrar un equilibrio en la convivencia que tenemos hacia nuestro hogar y hacia afuera. Y bueno, finalmente concluir que hogar también es adentro de nosotros. Lo que hay adentro de nosotros, lo que nos conecta con nuestra alma, todo lo que fluye hacia adentro, ese es el hogar más íntimo y el hogar inicial. Y de ahí se van construyendo otros hogares, de ahí se van construyendo otros lugares donde también nos sentimos a gusto, libres de ser. Creo que con eso terminó esta reflexión sobre el hogar. Hogar es aquel espacio donde te sientes tú, aquel espacio donde puedes ser libre de ser tú, aquel espacio cálido donde eres aceptado tal cual eres, donde eres contenido, donde eres nutrido y donde pase lo que pase, siempre existe esa contención que te protege y que te da firmeza para las crisis que toda vida humana tiene. Disfruten de su hogar, disfruten de sí mismos, disfruten de su intimidad.
es muy valiosa. No es fácil construir un hogar, requiere mucho tiempo, paradójicamente requiere mucha fuerza y mucha sensibilidad al mismo tiempo. Así que si tienes un hogar, disfrútalo. Disfruta de ese hogar por pequeño, sencillo, humilde que sea. Y lo que no te guste de él, trata de cambiarlo. Trata de entender que ningún hogar es perfecto. Cada uno, creo yo, recibe el hogar que requiere para desarrollar las habilidades que cada uno necesitará para esta vida. Pero que te quedes con lo mejor de tu hogar, de ese hogar original de donde provienes. Esos recuerdos que, como dije, le van a dar fuerza como al árbol, esas raíces que te van a sostener cuando sientas que te caes. Mis queridos no pertenecientes, fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Les mando un abrazo y bueno, pues nos vemos hasta la próxima.